quiero partir con esto, con este primer planteamiento. Desarrollando marcas territoriales coherentes, responsables y participativas. Desde los que estamos en el mundo de las marcas sabemos que las marcas hablan, se comunican a través de las personas. Me llamó mucho la atención la exposición del señor del Callao. Hablaba mucho del Callao, parece que estábamos todos bien metidos con el Callao. Esa marca habló en una persona. Me pareció muy interesante. Las marcas hablan, las marcas se expresan. Y cuando tratamos de entender y de explicar cómo podemos conectar las marcas con los ODS, surge algunas cosas. Y cuando me invitó William a hablar de esto, dije, bueno, ¿cómo podemos conectar este mundo de las marcas en los territorios? Como bien decía también anteriormente Leopoldo, desde los territorios. Desde ahí es que surge todo. Entonces, es muy importante, dije, bueno, ¿cómo podemos vincular esto? ¿Cómo lo podemos conectar para posicionar un territorio? Y aquí quiero plantear básicamente los elementos por los cuales una ciudad busca una estrategia coherente y responsable. Un lugar de trabajo, ¿cierto? Para posicionar a veces un territorio es importante, y construir una marca es importante entender estos elementos, estos cuadrantes que considero que son importantes. Un lugar de trabajo, un lugar de residencia, un lugar de negocios, un área de recreación y descanso, un soporte para el turismo y para un bienestar social. ¿Cuáles de estos 6 ejes son los que podemos conectar una marca? Y precisamente con el ODS del agua, con el ODS del crecimiento sostenible y del trabajo, pues creo que el lugar de trabajo sería un elemento interesante de conectar una marca. El lugar de residencia fundamental, la calidad de vida es clave en esto, para buscar un posicionamiento de una marca, para asociar una marca a un ODS, buscar estos elementos de estos cuadrantes. Luego, hay una situación muy importante y quiero recalcar. La mayoría de la población mundial vive actualmente en ciudades. En el 1950, el 30% de la población era urbana, porcentaje que aumentó hasta el 54% en el 2014 y que para el 2030 el 60% de la población va a vivir en ciudades. Y en el 2050 el 66%. Estas son las estadísticas. Segundo, las regiones del mundo predominantemente rurales se transformarán progresivamente en sociedades urbanas. Es decir, que durante el próximo medio siglo se conformará un nuevo sistema urbano mundial. Con este antecedente, ¿qué vamos a hacer entonces los gobiernos locales, como tanto se insiste? Considerando este elemento, no va a haber agua. Se va a acabar el agua, va a tener que buscar recursos y elementos nuevos para generar el agua. Recursos naturales, que lo tenemos con la riqueza latinoamericana. Los niveles de educación. Aquí hay un elemento clave. La educación es clave. Retrocederá, miren, los niveles de educación retrocedieron al menos una década en América Latina por el impacto de la pandemia. Y existe el riesgo de que se pierda una generación de estudiantes. Hablábamos de los jóvenes, lo dijeron en la primera actividad de la mañana. Los jóvenes, es fundamental. El riesgo que se pierda una generación completa de estudiantes si los gobiernos no toman las medidas urgentes. Esta fuente de Los Angeles Times. Segundo, UNESCO, UNICEF y CEPAL alertan que al ritmo actual América Latina y el Caribe no alcanzará las metas de educación planteadas por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es decir, ante esta situación, los que estamos desde el mundo de las marcas, ¿qué hacemos? Entender este concepto transversal. La educación ciudadana será la nueva educación para la segunda mitad del siglo XXI. Si más del 60% del 2030 va a vivir en ciudades, ¿por qué no educamos a la gente en la ciudad? La educación ciudadana. En los colegios, no sé en los países donde están ustedes, si les enseñan educación ciudadana. ¿Qué significa la educación ciudadana? ¿Cuál es el valor de la educación ciudadana para poder entender y conectar las marcas, los que estamos gestionando marcas, cómo conectamos con la educación? ¿Cómo conectamos las marcas a estos conceptos? Pregunto. ¿Alguien quiere comentar? ¿Estaba diciendo algo? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a esto?
con educación en valores. Las marcas transmiten valores. La preservación, un valor fundamental. Marcas responsables con el medio ambiente. Nosotros la semana pasada hicimos el segundo foro Marca Ciudad, donde planteamos un eje importante, el medio ambiente. ¿Cómo construimos marcas responsables considerando estos elementos clave de la situación que tenemos de agua? Por ejemplo, lo que acaba de plantear Jaime, toda esa estadística, todo ese dato, toda esa data rica que entregó Jaime. ¿Cómo nosotros construimos marcas considerando ese elemento? Coherente. No podemos hacer una marca de una ciudad si sabemos que en esa ciudad hay escasez de agua. No podemos comunicar una ciudad si hay un alto índice de desempleo. No podemos. Tenemos que actuar con coherencia en la comunicación. Y ahí está. Estos dos elementos son clave, como lo había comentado Jaime, no quiero entrar mucho en el detalle, pero quiero insistir claramente que las marcas responsables con el medio ambiente las vamos a conectar hoy en día con los ODS. Y cualquier planificación que hagamos de la marca de una ciudad, debemos entender que hay un elemento medioambiental clave. Y por otro lado, un elemento humano, que son las personas, el derecho al trabajo digno y sostenible. Esa sería la invitación, una educación en valores. Eso sería. Muchas gracias.